En el año 700 a.C. surgió el alfabeto. Este hecho histórico generó cambios drásticos en la manera en que nos comunicamos y concebimos al mundo. Antes de la invención del alfabeto, la especie humana transmitía sus conocimientos, valores e ideas a través de la oralidad. Si la gente quería saber qué era la valentía, escuchaban a otra persona narrar las aventuras de Ulises. De igual manera, quien quería conocer los acontecimientos del pasado debía recurrir al orador. Este nuevo sistema de comunicación hizo posible separar al orador, el lenguaje y la acción. El texto empezó a adquirir cierta independencia. El orador ya no era completamente necesario para que los textos pudieran transmitirse. El cambio más revolucionario, originado por el alfabeto, se dio en la manera en que los humanos nos concebimos a nosotros mismos. A la par del alfabeto, empezó un desplazamiento del lenguaje de acción a un lenguaje de las ideas. La humanidad comenzó a cuestionarse qué son las cosas, las ideas y los valores, dejando de lado las acciones atribuidas a los héroes mitológicos. En este momento empezamos a interpretar a nuestro mundo a partir del lenguaje del ser. Este nuevo lenguaje del ser originó la base del pensamiento occidental, la racionalidad. Le asignamos a la razón una posición dominante sobre todas las demás acciones. Aseguramos que para encontrar nuestro verdadero ser y el de todo lo que nos rodea, la razón era imprescindible. Al ser, lo concebimos como algo inmutable. El lenguaje pasó a jugar un papel secundario en el proceso de interpretación de nosotros y del mundo. Asumimos que su única utilidad era describir el aspecto de las cosas, por lo tanto, el ser antecede al lenguaje. Los metafísicos, un grupo de filósofos liderados por Platón y su discípulo Aristóteles, cristalizaron y le dieron coherencia a todas estas novedosas ideas que ponían a la razón como el eje fundamental para entender a la humanidad y al mundo en que habita. Las ideas de René Descartes, filósofo, matemático y físico francés, han sido las más influyentes del mundo moderno. A pesar de esto, siguen teniendo bases fieles a los pensamientos de los metafísicos. Recordemos la frase más famosa del autor del cartesianismo: pienso, por lo tanto soy. Es evidente que Descartes fue un impulsor de las principales ideas de los metafísicos, que comprenden al humano como un ser racional. La ontología del lenguaje interpreta al lenguaje como generativo. Hemos considerado al lenguaje como un instrumento que nos permite describir lo que pensamos y sentimos. Esta concepción hace del lenguaje una capacidad pasiva o descriptiva. Llegamos a pensar que la realidad antecede al lenguaje y éste nos permite hablar sobre ella. La ontología del lenguaje abandona esta noción y sostiene que el lenguaje es generativo. Por lo tanto, no solo nos permite describir la realidad, el lenguaje crea realidades. Es importante advertir que ésta se crea a partir de la realidad externa. Cuando algo se convierte en parte de nuestras vidas, una vez que la realidad externa existe para nosotros, deja de ser externa y se hace parte de nuestro lenguaje. El lenguaje es una acción. Por medio de él participamos en el proceso continuo del devenir, alteramos el curso espontáneo de los acontecimientos y cuando hablamos modelamos el futuro, ya sea el nuestro o el de los demás. Los seres humanos modelamos nuestra identidad y el mundo en que vivimos a través del lenguaje. La identidad personal es un fenómeno lingüístico. Nadie tiene una forma de ser determinada, sino que tiene infinitas modalidades de ser. La interpretación nos permite ganar dominio sobre nuestras propias vidas, al jugar un papel activo en el diseño del ser en el que quisiéramos convertirnos. Esta es la promesa formulada de la ontología del lenguaje para el futuro, siendo su principal objetivo los seres humanos, el lenguaje y la acción. Shakespeare decía que sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podríamos ser, pues nuestro ser no tiene límites en un espacio con infinitas posibilidades apuntando hacia el futuro. Para poder comprender a los seres humanos, debemos mirar hacia lo que no son, y no solo concentrarnos en su ser, pues el ser puede verse como un fenómeno en el que siempre estamos escapando de la nada y al mismo tiempo somos impulsados inevitablemente hacia ésta, cayendo en una constante carencia de sentido. Los seres humanos tenemos la capacidad de entendernos a nosotros mismos. Pensamos que no podemos decir las cosas como realmente son, sino que decimos las cosas como nosotros las interpretamos o consideramos, principalmente a nuestro favor. Una trampa del lenguaje que ocupamos frecuentemente es la de ocultarnos detrás de lo que estamos diciendo. La razón da origen al lenguaje. Sin embargo,
Muchas veces el lenguaje cuestiona sus orígenes metafísicos, comprometiendo una fácil comunicación. Como primer principio general de la ontología del lenguaje, tenemos que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos a nuestra manera, pues vivimos en mundos interpretativos. El ser y la verdad son dos pilares importantes de la metafísica. La verdad es la capacidad de dar cuenta de cómo son las cosas. Si analizamos el principio general, encontramos que los seres humanos no disponemos de percepciones que nos permitan saber cómo son las cosas en realidad. Por lo tanto, los sentidos no nos proporcionan una representación para entender las cosas que observamos. Para la lógica actual, solo podemos hablar de la verdad interior de determinadas proposiciones o supuestos sobre el mundo, que una persona entiende por su propia cuenta o concibe a su modo, y hace que cualquier suposición o posible realidad de las cosas sean válidas. La verdad, en conclusión, es un juego lógico de coherencias internas, dentro de un sistema dado, o dentro del pensamiento de cada uno. El lenguaje no es inocente. Toda proposición e interpretación abre y cierra distintas posibilidades en la vida. A esto se le llama poder, a su capacidad de abrir o cerrar posibilidades en las acciones de la vida cotidiana de las personas. Esto quiere decir que a lo que llamamos ontología del lenguaje puede abrir diversas posibilidades de acción e interpretación que otras reflexiones no pueden ofrecer. Marx mencionaba que los filósofos se habían dedicado a interpretar el mundo, cuando lo que realmente importa es transformarlo. Esta tendencia, en la búsqueda de algún sentido, la podemos observar en el lenguaje con manifestaciones como la invención de historias. Quienes somos es una consecuencia de la idea que nos hemos formado de nosotros mismos, de nuestra comunidad y del mundo que nos rodea. Como segundo principio de la ontología del lenguaje, tenemos que no solo actuamos como somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Uno deviene de acuerdo a lo que hace, además de revelar cómo somos realmente. No hay que olvidar que el lenguaje mismo es acción, y al ser acción, existe la posibilidad de que el lenguaje se trascienda a sí mismo. Finalmente, el lenguaje representa lo más importante para el ser humano, pues a través de este podemos conocernos a nosotros mismos y a nuestro mundo. Asimismo, podríamos usar el lenguaje para comprender las raíces de los problemas de la sociedad actual y encontrar soluciones a estos. Además, ayuda a expandir nuestra mente más allá de lo conocido. El lenguaje es lo que da sentido a la comunicación, para comprender nuestro lugar en el universo y quiénes somos.